Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, en esta noche y amigos que ya están conectados a nuestra red de internet. Es importante, hermanos, saber la presencia de nuestro Señor Jesús en nosotros, ¿verdad? Muy bien. Bendecimos a todos nuestros hermanos y amigos que ya están ya listos para conectarse. Queremos saludarlos desde acá, de la Iglesia del Señor Jesús, el verdadero Dios, de la ciudad de Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. Es un privilegio grande de parte de nuestro Señor Jesús estar transmitiendo esta hermosa noche para dar a conocer su palabra, sus mandamientos y todo lo que en las Escrituras alcanzamos a entender, ¿verdad? Qué bueno que usted está ahí, mi hermano, mi amigo, listo ya para escuchar la palabra de nuestro Señor. Al final de este mensaje, pues si usted quiere escribirnos, escríbanos a nuestro correo, mande sus comentarios. Si le gusta la predicación, mande sus comentarios. Sea uno de las personas a quienes el Señor está llamando a través de la palabra de nuestro Señor Jesús. Muy bien, esta noche quiero saludar a los hermanos que nos van a estar viendo y los que ya están conectados en esta noche. El Señor Jesús les bendiga. Voy a dar una enseñanza esta noche. Ha sido una enseñanza, mis hermanos, que ya muchos nos han estado pidiendo, ¿verdad? Y nos han estado diciendo que demos esta enseñanza a través de las redes sociales. Y esta noche quiero enseñar un tema que ha sido debatido dentro de todo el régimen religioso. Y antes de iniciar con esta enseñanza, quiero saludar a unos pastores que se están conectando en esta noche. Hermano José Cano Hernández, que el Señor Jesús le bendiga. Hermano Cruz Funes López de Los Ángeles, California, que el Señor Jesús le bendiga. Está ya por ahí listo también. Muy bien. Y usted que pidió esta enseñanza, espero que esté esta noche ya conectado ahí y pueda tener su lápiz, su cuaderno, para que podamos estudiar la palabra del Señor Jesús en esta hermosa noche. Muy bien, quiero tomar una porción de la palabra de nuestro gran Señor Jesús, y esto es lo que queremos hacer, hermanos, en esta noche, para que usted vea lo que es la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien, entonces quiero que abra usted la escritura en el libro de Oseas. Ahí vamos a tener un versículo. En el capítulo 4 de Oseas y verso número 6. Oseas está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores que está ahí. Oseas capítulo 4 y verso 6 dice la palabra así en el nombre del Señor Jesús. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Repito el versículo, Oseas capítulo 4 y verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien.
Esta noche, mi hermano, vuelvo y le repito, esta enseñanza ha sido petición de unos hermanos que necesitan conocer y entender la palabra del Señor Jesús. Entonces, voy a dar esta noche y quiero hablar acerca del bautismo real. Y es algo de que nosotros vamos a entender y aprender esta noche, el bautismo real, ¿verdad? Entonces, quiero que cierre sus ojos ahí donde está, juntamente conmigo. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos dé palabras y podamos enseñarle un poco a usted lo que es la palabra de nuestro Señor Jesús. Gracias, mi amado Rey, te doy en esta noche, mi buen Señor, por darme la oportunidad de enseñar tu palabra en esta hermosa noche. Gracias, mi amado Jesús, por permitirle a mis hermanos, amigos, que se han conectado, Señor, pastores que están listos para estudiar tu palabra juntamente conmigo, Señor. Queremos que tú nos des la interpretación de tu palabra, que no sea mi voz, sino que sea la tuya, Señor Jesús. Pon palabras en mi boca y pensamientos en mi corazón para que podamos entender, Señor Jesús, tu bendita palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El bautismo real. ¿Cuál es el bautismo real? No sé, mi hermanos, y quiero hablarle acerca de esto. Disculpe usted si voy a tratar, hermanos, de enseñar un poco. Disculpe si ofendo su creencia, si ofendo su fe, pero voy a hablar lo que la palabra del Señor Jesús nos enseña. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Efesios capítulo 4 y verso 6 dice: un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál es el verdadero bautismo que está en las Escrituras y que aparece en las Escrituras? Hoy en día, la inmensidad de iglesias, religiones evangélicas y católicos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé por qué muchos bautizan de esta manera. Si las Sagradas Escrituras no registran esta clase de bautismos, hay muchas personas hoy en día que le dan una interpretación equivocada a lo que dice Mateo 28:19, no queriendo entender que Jesús dijo que los únicos que estaban en la capacidad de entender de los misterios del reino de los cielos eran absolutamente sus apóstoles, ellos. Mateo capítulo 13 y verso 11 dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bueno, ¿a quiénes era el entendimiento? O sea, ¿para quiénes era esto? Para los apóstoles, para los profetas, ¿ok? Entonces, esto era lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Por esta interpretación equivocada, mi hermano, mi amigo, usted que me está escuchando, de las Sagradas Escrituras, son muchas las almas, escúcheme bien, son muchas las almas que se están perdiendo. ¿Cómo pueden salvarse si no la están interpretando bien? La Escritura, déjeme decirle que tiene interpretación. A las Escrituras hay que interpretarlas tal como está escrita. La Escritura está hecha de gramáticas, de lenguajes y de todo lo que está ahí. Entonces, mi hermano, necesitamos interpretar. Vuelvo y le repito, por esta interpretación equivocada de las Escrituras, son muchas las almas que se están perdiendo. ¿Cómo pueden ser salvas si no las están bautizando como nuestro Señor Jesús dijo? Marcos 16:16, la Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que nos indica esto es que el bautismo es para salvación. Hay muchas iglesias que enseñan que el bautismo es un requisito nada más, indispensable para tener un privilegio en la iglesia, para tener derechos a hablar, para poder ser miembro de la iglesia. Eso es lo que pasa cuando no se le da interpretación exactamente
a la palabra de nuestro Señor. Y por eso la Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Recuerde usted que el bautismo es para salvación. No es un requisito que encontramos, hermanos, solamente para tener un derecho. No, el bautismo es para salvación de las personas, lo que nos indica que el bautismo es para salvación. Por eso hay que tener en cuenta, mis hermanos, cómo aplicaron los apóstoles el bautismo a los creyentes, y no como muchos lo hacen hoy en día, aplicando una Trinidad que ni siquiera las Escrituras hablan de ella. Jesús les dio el mandamiento a sus discípulos, y ese mandamiento lo encontramos en Mateo capítulo 28 y verso 19. Está el mandamiento donde el Señor Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas, escuche bien, bautizándolos en el nombre singular, en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde esto: cuando dice el nombre, se refiere a un nombre. Es una palabra singular, no es una palabra plural, sino es una palabra singular. Y esa palabra singular dice que ese bautismo es el que tiene que ejercer dentro de las Escrituras. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Él no los mandó a usar esas palabras. Él no mandó a los discípulos a usar esa fórmula, sino les mandó a bautizar en el nombre. Ahora, la palabra nombre, siendo aquí usada en el singular, hay que saber un poco de la gramática, el estudio de las reglas y principios que regulan el uso del lenguaje. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo describen las relaciones del Señor Jesús con la humanidad y no son el nombre supremo del Salvador dado a conocer, el cual es Jesús. Hechos capítulo 4 y verso 12 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué dice Hechos? Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ahora, el nombre de Jesús nos revela las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor instruyó a Josué cuando María estaba embarazada, cuando María estaba encinta. José, siendo un hombre piadoso, dice la Escritura, que quiso dejar a María, huir de ella, irse a un lado. ¿Por qué? Porque había encontrado que en ella había algo que él desconocía. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, Jesús dijo claramente que el nombre de él era el nombre del Padre. El nombre de Jesús era el nombre del Padre. Juan capítulo 5, verso 43, Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿En qué nombre vino? Él dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora, Juan 14, 26, Jesús dijo: he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Ahora, darse cuenta que Jesús estaba dando a conocer un nombre que no era el nombre de él propio, sino era el nombre de su Padre, el nombre del Padre a quien de él descendía. Así que cuando bautizamos en el nombre de Jesús, déjeme decirle que honramos a la divinidad, no a la Trinidad, sino a la divinidad. Colosenses capítulo 2 y verso 9,
Pablo dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hermano, creemos que Jesús vino y le abrió un entendimiento a sus discípulos. Lucas capítulo 24, verso 45 al 47. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47 dice, y que se predicase en su nombre, escuche, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, el Señor Jesús les abrió el entendimiento de sus discípulos justo antes de la ascensión en el monte Sinaí. Fue necesario que les abriera el entendimiento y muchos hoy en día, déjeme decirle, que muchos hoy en día necesitan también la misma operación para que entiendan las escrituras, para que vean lo que en ellas está escrito y lo que en ellas está establecido. Mateo capítulo 24, verso 46 dice, entonces Jesús le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Vuelvo y le repito, les abrió el entendimiento de los discípulos para que pudieran entender la gran importancia de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesús. El verso 47 nos describe la comisión que Jesús le dio a sus discípulos estando todavía en el monte Sinaí. Jesús les dijo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, o sea, judíos y gentiles, y que comenzaran desde Jerusalén. Ahora, el apóstol Pedro, uno de aquel grupo a quien Jesús había hablado o hablaba y cuyo entendimiento había sido abierto también, después de haber escuchado a estas instrucciones dadas por el mismo Señor Jesús, Pedro, unos pocos días después, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a predicar a los corazones de ellos. Empezó a enseñarles al corazón de ellos. Ahora, vienen los judíos. Cuando ellos se sintieron culpables de la muerte del Señor Jesús, lo que ellos habían hecho, viene Pedro y hace, hermano, mire, escuche bien, este es el problema cuando muchos no entienden las escrituras, cuando muchos no le dan interpretación a las escrituras, cuando muchos se dejan llevar por todas las cosas que ellos han hecho o que ellos dicen. Y entonces es necesario, por eso le digo, es necesario que nosotros entendamos las escrituras dadas por el Señor Jesús. Ahora, en el verso 47, o en el verso 37, perdón, del capítulo 2 del libro de los Hechos, habla de esto. Y dice, al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora, déjeme decirle, esta pregunta no fue hecha solamente a Pedro, sino esta pregunta fue hecha a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto en el momento en que este grupo entró a ese lugar. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro les dijo a ellos? Veamos lo que dice el capítulo 30, el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Ahora, escuche bien esto. Pedro les dijo, arrepentidos. Paso número 1, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentirse culpable de sus errores. Sentirse que vive en pecado, sentirse que está cometiendo errores, sabe que está viviendo una vida desordenada. Ese es arrepentimiento. Y eso fue lo que Pedro les dijo a los judíos: arrepiéntense, porque Pedro sabía que ellos habían matado a Jesús, que ellos tenían una culpabilidad de muerte, eran asesinos por la muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que él dijo? Arrepentidos. Y bautícese cada uno de vosotros, ¿en qué? Dice, en el nombre de Jesús, el Cristo. No dice en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Dice en el nombre de Jesús, el Cristo. Ahora, ¿por qué, hermanos, nosotros predicamos y enseñamos el bautismo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo? Porque, mi hermanos, déjeme decirle que lo que dice Mateo 28:19 es una comisión. No es un mandamiento, es una comisión que se le fue dada a sus discípulos. Pero Jesús les enseñó, Jesús les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Quién era el Padre? El Padre era el Espíritu Eterno. En el nombre del Hijo, ¿quién era el Hijo? El Hijo era la humanidad, el cuerpo humano que Jesús había tomado. En el nombre del Espíritu Santo, ¿quién era el Espíritu Santo? El mismo Señor Jesús en el tiempo de la consolación. El verso 41 del libro de los Hechos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, 3,000 personas bautizadas en el nombre de Jesús. Ellos no fueron bautizados en el nombre de una Trinidad como lo exige la religión hoy, como lo enseña la religión hoy. Jesús da el mandamiento a sus apóstoles en Mateo 28:19 y luego el cumplimiento de ese mandamiento está encontrado en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38, donde Pedro empieza a cumplir la ley y el mandamiento del Señor Jesús. Ahora, algunos dicen que Pedro les mandó a bautizar en ese nombre porque eran judíos. ¿Sí? Y que ese bautismo era, hermanos, hacerles reconocer que ellos habían matado a Jesús. Pero déjeme decirle, en las Escrituras no aparecen solamente judíos, sino aparecen gentiles, samaritanos, quienes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, si nosotros sabemos, mi hermano, ¿quiénes eran entonces los que se bautizaron en ese nombre? Ahora, capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 16. Mire, capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 16. Vamos a leer desde el verso 14, para que usted entienda la palabra. Desde el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria era un lugar de samaritanos, ¿sí? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Llevo 2 textos enseñados. Le voy a decir, la palabra Padre no es un nombre. La palabra Hijo tampoco es nombre. La palabra Espíritu tampoco es nombre. Son títulos. Usted es padre porque tiene hijos. Usted es hijo porque tiene un padre.
Usted es espíritu porque tiene un aliento, un soplo de vida. Pero es una sola persona, ¿sí? Es un solo ser humano. Ahora, Jesús como Padre, escúcheme bien, Jesús como Padre, el creador del universo, Él era el mismo Dios eterno encarnado o humanizado en un cuerpo humano. Por eso Pedro reconoce aquí que el nombre que fue dado en Mateo 28:19 es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Ahora, en el capítulo 10, versículo 48, le voy a decir esto. Vemos por medio de este capítulo 10, verso 48, vemos por medio de la palabra del Señor Jesús a la casa de Cornelio, con Pedro, unos 8 años después del primer bautismo. Cornelio y su casa eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Otra vez hallamos a Pedro dando la misma ordenanza. Capítulo 10 y verso 48 del libro de los Hechos dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, Cornelio, ¿en qué nombre fue bautizado? Cornelio fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Ahora, si Pedro se hubiera equivocado en el día del Pentecostés, él seguramente tuvo amplio tiempo en que ser corregido antes de irse a la casa de Cornelio. ¿Se equivocó Pedro en el día de Pentecostés? La respuesta es no. No tenemos que cuando los oyentes fueron compungidos de corazón, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles en el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos que leímos, que ellos se habían compungido. Esto incluye a Mateo, quien recibió Mateo 28:19. También en los Hechos 2:14 hallamos a Pedro poniéndose en pie con los 11. Mateo estuvo ahí en ese mismo día de la comisión de Jesús y ese mismo día en el derramamiento del Espíritu Santo y en el día en que estos hombres llegaron ahí al aposento alto. Mas no hallamos de él palabras de corrección hacia Pedro. Si Pedro se hubiera equivocado, Mateo le hubiera dicho: oye, es que el Señor no dijo así, el Señor dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Mateo no pudo decir nada porque sabía, y por eso la Escritura dice que les abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendieran lo que él estaba haciendo. Si Pedro se hubiera equivocado, Mateo, él seguramente hubiera intervenido. Si Pedro hubiera desobedecido al Señor, pero todos los apóstoles entendieron y cumplieron la comisión de nuestro Señor Jesús. Como dijo Jesús en su oración, en el capítulo 17 de Juan, el verso 6, en su oración Jesús dijo: he manifestado tu nombre a los hombres, o sea, a los apóstoles que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. O sea, Jesús en su humanidad necesitó orar. Jesús en su humanidad necesitaba descansar en su humanidad. En su humanidad se acordó de sus discípulos y él dijo: he manifestado tu nombre. Ahora, los samaritanos, quienes no eran judíos, también se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, el capítulo 8 y el versículo 5 de Hechos, donde leímos, dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? A Cristo, a Jesús. Muchas versiones de la palabra encontramos que la palabra se refiere
Cristo como el sacrificio. Por eso muchas escrituras mencionan Jesús el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Jesús el sacrificio, Jesús el que dio su vida, Jesús el que derramó su sangre. Ahora, en ese nombre fueron bautizados los judíos, los samaritanos y los gentiles. Ahora, si a usted, mi querido amigo, disculpe lo que le voy a decir esto, si a usted lo han bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, creo que necesita reconocer lo que las Escrituras dicen y bautizarse por la sencillez de corazón que está mal bautizado donde está. ¿Por qué? Porque el único bautismo que señala la Escritura y que enseña la Escritura es, y que es para el perdón de pecados, es el nombre de Jesús. Ahora, el apóstol Pablo fue a Efesios. Y estando en Efesios, halló ahí a unos discípulos de Juan que habían sido bautizados. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, y espero que los hermanos que pidieron esta enseñanza estén anotando estos versos. Y me gusta que usted lo esté anotando. Capítulo 19, versículo 1 hasta el verso 5. Vamos a leer esto. Hechos 19 del 1 al 5 dice la palabra así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿A dónde llegó? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les pregunta y les dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los Efesios, una iglesia que Juan había levantado, una iglesia que Juan había bautizado, se rebautizaron. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Por eso Pablo les pregunta y les dice: ¿en qué fuiste bautizado? Ahora, aunque ya, escúcheme esto, aunque ya fueron bautizados estos discípulos, les fue tan importante que se rebautizaron por la sencillez de corazón que habían sido mal bautizados, porque Juan había bautizado solamente para un arrepentimiento, para que creyeran. O sea, Juan bautizaba, aquel decía: ¿creen ustedes en el que ha de venir? Si ellos decían sí, bueno, vengan pues. El símbolo de que habían creído era la sumersión en el agua. Pero ahora, déjeme decirle, mi hermano, que estos no era un bautismo de perdón de pecados, sino era un bautismo nada más de arrepentimiento. Si vemos al carcelero en Filipos, el que estaba con Pablo y Silas en la cárcel, este hombre también salió corriendo y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y al oír esto, dice el carcelero de Filipos, este vino y cayó temblando delante de Pablo y Silas, diciendo: señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Ellos dijeron: ¿crees en el Señor Jesús? Y serás salvo tú y tu casa. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche, dice, poco después de la medianoche, les lavó las heridas. ¿A quién? A ellos, a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, como podemos ver, mis amados hermanos, la comisión dada hacia los discípulos fue una comisión nada más para que ellos entendieran lo que realmente tenían que hacer. Ahora, fue necesario
que el Cristo padeciese. Dice Lucas 24:45. Dice, fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, déjeme decirle algo, mi hermano amado. Si usted está ahí y usted quiere entender lo que las Escrituras dice, lo que el Señor Jesús dio, hermano, no hay otro bautismo. No hay otro bautismo que sea real al bautismo que el Señor Jesús dejó establecido. Por eso, mi hermano, hay mucha gente que ignora el bautismo del Señor Jesús. Y por eso es de que mucha gente critica y habla mal de que nosotros enseñamos el bautismo mencionado en el nombre de Jesús. Déjeme decirle que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de pecados. Yo no sé, mi hermano, es imprescindiblemente e importante para que el ser humano tenga un perdón de pecados. Nuestro Señor Jesús le enfatizó o le dio importancia al nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús le dijo a Juan, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario. Hay algo que quiero decirle esta noche. En el capítulo 14 de Juan, en el verso 8, 9, hay algo que quiero que usted vea. La pregunta de Felipe hacia el Señor Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Si usted se da cuenta, ¿qué quería saber Felipe? ¿Y qué quería conocer Felipe? Felipe quería saber quién era el Padre de Jesús. Felipe esperaba que Jesús le dijera, mira Felipe, mi padre es carpintero, mi padre hace sillas, mi padre hace mesas. ¿Sí? Eso quería Felipe. Pero Jesús le responde y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Este es el problema cuando nosotros, vuelvo y le repito, no se le da importancia a las personas o no se le da importancia o interpretación a las palabras que están escritas en las Escrituras. En el versículo 25 del capítulo 17 de Juan y el verso 26 encontramos que Jesús dijo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco y yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y él dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? He dado a conocer tu nombre. O sea, Jesús no vino a dar un nombre incompleto. Él vino a dar un nombre completo. Y en ese nombre, por eso le digo, hermano, en ese nombre es cuando el ser humano tiene que ser bautizado. No en el nombre de la Trinidad, sino en el nombre de Jesús. Déjeme decirle, hijo no es nombre, es un título. Jesús es el nombre del Espíritu eterno. Isaías 7:14 encontramos que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Dónde se cumplió esa profecía? En Mateo capítulo 1 verso 23, la escritura dice, y una virgen concibió y dio a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, el Espíritu eterno, ¿dónde? En nosotros, mi hermano. Entonces, el Espíritu tampoco es un nombre, es un título que tiene tanto como el Creador eterno como el ser humano. Ahora, el agua en agua, el bautismo en agua tiene significados grandes, sí. Y eso es lo que uno tiene que hacer.
Tenemos que entender, mis hermanos amados, tenemos que entender y conocer, mi hermano, que el Señor Jesús es el nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Hay un solo nombre en el cual nosotros debemos reconocer que es para el perdón de nuestros pecados. Razones bíblicas y escriturales, mis hermanos, del por qué ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque hay un solo bautismo válido para salvación. Efesios 4:5, Pablo dijo, un Señor, una fe y un bautismo. Ahora, Jesús es el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2 y verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, el Cristo mismo. Jesús, el Cristo mismo. Él es la piedra reprobada por los edificadores, porque Jesús tiene que ser invocado en nuestro bautismo. Esta es una pregunta. ¿Por qué Jesús tiene que ser invocado en nuestro bautismo? Hechos capítulo 22 y verso 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Recuerda eso. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No hay, mi hermano amado, no hay ningún bautismo en las Escrituras hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hay. Si usted como oyente, si usted que está ahí como predicador, como pastor, como enseñador, si usted encuentra versículos en las Escrituras que nos enseñan que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo dejo de enseñar lo que le estoy enseñando y me aboco a su enseñanza de usted. Consígame usted cuántos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay en las Escrituras. La respuesta es, no va a encontrar ninguno, porque no lo hay. Todos los bautismos que encontramos en las Escrituras están hechos en el nombre del Señor Jesús. Mira, en el bautismo realizado hoy en día dentro de las sociedades evangélicas, dentro de todo, es un bautismo trinitario que ha sido inventado por la religión católica. No un bautismo que está en las Escrituras. Es un bautismo realizado por la Iglesia Católica. Un bautismo fundamentado en el año 325 después de nuestro Señor Jesús. Después de la muerte del Señor Jesús, fue inventado este bautismo. Le voy a explicar un poquito por qué fue inventado este bautismo. Porque la Iglesia Católica se dio cuenta que, hermano, que ya los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús estaban ya llenando los templos, hermano, con esta fe del único Dios verdadero y bautizando a mucha gente en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hicieron ellos? En el concilio de Nicea, en el año 325, después de la muerte del Señor Jesús, ellos empezaron a reunir a pastores, a líderes religiosos, a evangélicos, para dejar una creencia por sentada. ¿Y sabe qué? ¿Lograron su efecto? Sí lograron su efecto. Lograron que esa creencia quedara intervenida dentro de las Escrituras. Y por eso muchos hablan de la creencia trinitaria, porque ellos mismos fundamentaron su religión. Porque ellos mismos fundamentaron su religión. Y por eso hay tanto creyente hoy siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han entendido la palabra, no les han abierto los ojos. Y la Escritura dice, Pablo dijo en el libro en la primera carta de Corintios, Pablo dijo, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que no le resplandece hoy a la humanidad? La luz de la palabra, la verdad. Hace muchos años atrás, cuando el Papa Juan Pablo II vivía, él sacó y mencionó 3 grupos religiosos. Él hablaba de los hermanos católicos,
de los hermanos protestantes y de los hermanos separados. Y él dijo que los hermanos católicos estaban dentro de la iglesia católica. Los hermanos separados se habían separado de la iglesia católica y estaban haciendo su grupo en otro lado. Y hablaba de los protestantes. ¿Quiénes eran los hermanos separados? ¿Y quiénes son hasta el día de hoy los hermanos separados? Los hermanos separados, déjeme decirle, los hermanos separados son aquellos que ya no van a misa, ya no fuman, ya no toman, ya no bailan, ya no adoran ídolos, ya no comen sacrificios a los ídolos, pero traen su misma creencia de ellos. Están siendo bautizados con la misma creencia de la religión católica. Y a ellos, este hombre les dijo que eran hermanos separados. ¿Por qué? Porque solo se separaron de la iglesia católica y siguen su misma creencia. ¿Y quiénes son los protestantes? Mi hermano, amigo, discúlpeme. Los protestantes somos los que protestamos sus creencias, protestamos la religiosidad, no creemos en lo que ellos dicen, creemos en lo que la Escritura dice. Eso es lo que el Señor Jesús ha hecho y nos ha dado. Y por eso el Señor dijo que su pueblo iba a ser reconocido porque llevaba su nombre. ¿Por qué todo lo hacemos nosotros en el nombre del Señor Jesús? Colosenses capítulo 3 y verso 17. La palabra dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, tenemos que recordar que tenemos que hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Esto incluye el bautismo en agua, reprender demonios, sanar enfermos, el todo. Tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Presentación de niños, su matrimonio suyo tiene que ser en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Si usted no está bautizado en el nombre del Señor Jesús, está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, déjeme decirle esto, que está mal bautizado. Mal bautizado. No existe una fórmula del bautismo hecha así, en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Los bautismos que aparecen en las Escrituras están hechos en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2:38, le repito, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo no es un simple requisito. El bautismo es un mandamiento dado por el Señor para el perdón de sus pecados. Muchos dicen, y le voy a decir, muchos pastores y muchos predicadores enseñan que el bautismo no perdona pecados. Y le voy a decir, ¿están en lo cierto? Sí, están en lo cierto. Porque el bautismo que ellos tienen no es para perdón de pecados. Pero el bautismo que está en las Escrituras sí es para perdón de pecados. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 dice que el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva. No dice no salva, dice nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia nuestro Señor. Ahora, todas las personas que fueron bautizados en el nombre de Jesús, judíos, samaritanos, gentiles, efesios, ya habían sido bautizados. Los efesios habían sido bautizados en el nombre, o sea, en el bautismo de Juan. Pero hoy, mi hermano amado,
el bautismo hecho en el nombre de Jesús, mucha gente lo ignora y lo hace de menos. Predicadores, pastores han hecho de menos el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no saben la verdad quién fue el que fundó ese bautismo trinitario. Le hablo de esto con bases escriturales y con bases de grandes enciclopedias, mi hermano, que el bautismo en el nombre de Jesús fue cambiado por la Iglesia Católica. Le repito, por la Iglesia Católica en el año 325 después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Le voy a dar unas bases para que usted vea que lo que le estoy hablando es una realidad, no es una mentira, es una realidad. Si usted está ahí en su casa, si usted está ahí, espero que haya notado todos estos versículos que le di, para que los lea, estúdielos. Mi hermano, no se deje engañar por aquel que le dice, no, eso es mentira, eso no es cierto. Vaya a la palabra, no me crea tampoco a mí, créale a la palabra. No me crea lo que yo le estoy diciendo es una mentira, no, créale en la palabra. Todos los versos que les he dado han sido sacados de la versión Reina Valera 1960. Y de todas las escrituras, usted puede buscar grandes enciclopedias donde aparece que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Los bautismos en el nombre de Jesús, según la historia secular, la Enciclopedia Británica, en su edición 11, en el volumen 3, y la página 365 y 366 dice que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el segundo siglo. La Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica en la página 82 de su mismo volumen 3 enseña y dice que en todas partes de las fuentes más antiguas se dice que el bautismo se llevó a cabo en el nombre de Jesús. En la Nueva Enciclopedia Internacional, es una enciclopedia católica. En su volumen 22 y en la página 477 dice que el término Trinidad fue originado por un papa llamado Tertuliano, un romano padre de la Iglesia Católica. ¿Me está escuchando? Que el bautismo y la Trinidad, escuche, el término Trinidad fue originado por Tertuliano, un papa romano y padre de la Iglesia Católica. La Enciclopedia Católica, en su volumen 2 y en su página 263, menciona y dice: aquí el catolicismo reconoce que el bautismo fue modificado por la Iglesia Católica. Escuche bien. Ellos reconocen que su bautismo fue cambiado por esa misma iglesia. Búsquelas. Yo le estoy dando el nombre de las enciclopedias para que usted las busque. Búsquelas en internet. Vaya a una casa de estudio. Vaya y busque estas enciclopedias y se dará cuenta que no le estoy mintiendo. La Enciclopedia Católica, en su tomo 8, habla de un hombre llamado Justino Martín, quien fue uno de los fundadores de la creencia trinitaria. Y él dice, Justino Martín fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el bautismo. ¿Se da cuenta? Que ayudó a cambiar el bautismo. ¿Quién fue el que cambió el bautismo? Fue la Iglesia Católica. ¿Sí? Vuelvo y le repito. La Enciclopedia Católica, en su página 271 a la 273, ella dice, el bautismo en la iglesia dice
que los apóstoles y colaboradores ofrecieron el bautismo en el nombre del Señor Jesús, y el cual fue cambiada por la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo. Ahora, la Enciclopedia Caney de Religiones, en su página 53 dice: la iglesia primitiva, dice, siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el segundo siglo. Ahora, darse cuenta usted de lo que yo le estoy hablando. Hermano, yo le puedo dar un montón de páginas de enciclopedias que hablan del cambio del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué cree usted que yo hoy le estoy enseñando esto? Que si usted no es bautizado en el nombre del Señor Jesús, mi hermano, usted no está bien bautizado. Usted necesita ser bautizado. La creencia trinitaria viene de la Iglesia Católica Romana. Y hoy los pastores y predicadores enseñan una creencia, mi hermano, que no aparece en las Escrituras. Vuelvo y le repito, las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos que lo acreditan a Él como Padre, como Hijo y como Espíritu. Eso es lo que la Iglesia Católica dejó fundada como la creencia trinitaria. Pero déjeme decirle, el Señor no es un Dios trino, Él es un Dios único con un solo nombre. No es un Dios trino. ¿Por qué cree usted que el mandamiento dado al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4, el Señor recalcó esto y Él dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y no hay más, punto. No hay más. Hoy la Iglesia Católica cree en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu como la creencia de la Trinidad. Pero déjeme decirle, nuestro Señor Jesús no es trino, Él es único y no hay otro más. Busque usted todas estas enciclopedias que yo le di y hay mucho más. Si yo me pego a darle los comentarios de todas estas, hermano, yo puedo pasar toda la noche aquí, pero es mejor que usted las descubra por usted mismo. No se las voy a dar yo. Hermano, que el Señor Jesús le bendiga y que le abre su entendimiento. Le pregunto a usted que me pidió esta enseñanza, ¿entendió lo que le enseñé? Pastores, ¿entendieron lo que les enseñé? Déjeme sus comentarios. Ahí, abajo del video, déjeme sus comentarios. Le repito esto. Si usted me consigue cuántas personas bautizadas hay en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo dejo de enseñar lo que estoy enseñando y me aboco a su enseñanza. Pero si usted me consigue versos que aprueban el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no lo hay, espero que se convierta al Señor Jesús y se bautice en su nombre para el perdón de sus pecados. Que nuestro Señor Jesús les bendiga en esta noche y gracias por estar en sintonía de este mensaje. Hermanos de la radio de Los Ángeles, que el Señor Jesús les bendiga en esta noche. Y usted que está escuchando también, que el Señor Jesús le bendiga y le abra su entendimiento. No me crea a mí, créale a la palabra. Que la Escritura le enseñe a usted lo que está escrito. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriña las Escrituras. Lea las Escrituras. Muchos dicen y enseñan y hablan de que nosotros enseñamos una falsa doctrina, que es una doctrina nueva que está saliendo. Pero sabe, mi hermano, esta enseñanza es desde la misma que nuestro Señor Jesús empezó a enseñar desde el principio de la fundación del mundo hasta el día de hoy. Así es que le reto a que estudie su escritura, lea su escritura y se dará cuenta de la gran equivocación en la cual usted está viviendo hoy y enseñando hoy.
Ya no siga mintiendo, pastor. Ya no siga enseñando una Trinidad que no existe. Ya no se esté dejando llevar por la falsa emoción del enemigo, porque un día va a ir a parar al infierno por no enseñar la verdad. Recuerde que como cabezas, como predicadores, como pastores, estamos siendo, mis hermanos, llamados del Señor para enseñar su verdad. Entonces, mi hermano, queremos que usted sea aquel otro que va a enseñar la verdad y que va a estar en el reino de los cielos y pueda ver la gloria de nuestro Señor Jesús. Ore juntamente conmigo en esta noche para que el Señor Jesús le bendiga y le pueda dar su bendición. Padre, gracias te doy en esta noche. Mi Señor amado, gracias por abrir nuestro entendimiento, Señor, y que podamos entender tu palabra, mi amado Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, amigos que se conectaron en esta noche, Señor Jesús. Bendice a los pastores quienes pidieron esta enseñanza, Señor. Te suplico que los bendigas, que los guardes, Señor, y que hayas abierto su pensamiento, Señor, para que ellos puedan entender y conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Que mi Señor Jesús les bendiga, hermanos, amigos, en esta noche, y esperamos que la gloria de nuestro Señor Jesús esté al lado de usted. Bendiciones y nos vemos el martes en nuestra enseñanza más. Que el Señor Jesús le bendiga y le guarde. Amén.